Si estás aprendiendo español y te preocupa tu acento, este vídeo te interesa. Pero si además eres portugués o brasileño, te va a interesar el doble. Hace unos días, Anitta, la cantante brasileña, sacó una canción en portugués y su versión en español. Y aparte de sonar muy bien y ser muy agradable, también nos da la oportunidad de comparar cómo se pronuncian esas palabras en portugués y en español. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a analizar la letra, comparar las palabras que se escriben igual y se pronuncian ligeramente diferente para extraer los rasgos que puedes tener en español si tu lengua materna es el portugués. Es decir, vas a tener las claves de cómo sabemos los nativos que eres brasileño o portugués. Y por supuesto también te voy a explicar cómo corregir cada uno de estos rasgos. Por temas de copyright creo que no puedo usar las canciones enteras, entonces vamos a elegir solo fragmentos muy cortitos y rezar para que YouTube no me tire el vídeo cuando lo suba. De momento te dejo aquí la letra en portugués a un lado y en español al otro. He marcado en negrita las palabras que se escriben igual y se pronuncian casi igual para que las analicemos. Y aquí he subrayado un par de palabras que, aunque no se dicen en la versión en español, tiene sentido que analicemos también. Vamos con la primera. Vale, pues la versión en portugués, fijaos cómo suena la E. ¿Vale? Queda así la boca. Vamos a ver cómo suena en español. Vemos que hace el mismo sonido, pero aquí tenemos que tener en cuenta el detalle de que Anitta es brasileña, no colombiana o española. Entonces es posible que también tenga algunos rasgos del portugués en su español. Y esta es una de las situaciones en las que sucede. En general en español no vamos a decir fe, sino fe, ¿no? La lengua va a subir un poquito más, se va a abrir un poco más la boca, y en lugar de fe vamos a hacer fe. Quiero que le prestes atención a este detalle. Si tú le preguntas a cualquier hispanohablante cuál es el sonido que está pronunciando aquí, esto sería la F, pues aquí, vale, pues aquí sabemos que está diciendo fe, pero tú ves la boca en esta posición y ¿qué vocal crees que está diciendo? Si tú no puedes escuchar esto, ¿qué vocal crees que es? Se parece más a una A. Entonces esto ya nos da una idea de que la lengua está un poquito más abajo de lo que debería, ¿no? Esto es muy visual. Ni siquiera necesitaríamos escucharlo para saber que esta E está baja. Vamos a la segunda palabra que he apuntado, que también es monosílaba y termina en E, que es que. Esta parte. Tiene un no sé qué. Lo mismo. En portugués. Lo mismo, ¿no? Vemos que el sonido que hace es el mismo en portugués y en español. Idealmente, pues pasaría lo que os he explicado, ¿no? Que la lengua subiría un poquitín más. Vale, vamos al siguiente rasgo, que es palabra. En portugués. Aquí dentro solo tengo una palabra. Y en español. Solo hay una palabra. Voy a hacer zoom para que lo podamos ver bien. Fijaos en la V de palabra en portugués. Hace palabra, ¿no? Esa es la V. Y en español vemos la secuencia desde la P, vemos la L para arriba, bueno, vemos que se ve un poquito de diente ahí. Eso quiere decir que esta V en español la está pronunciando como una V, como una V, ¿no? Que no es un sonido que hagamos normalmente, ¿no? Vamos aquí, V. Entonces, esto no es una V, ¿no? El sonido que diríamos palabra, V, pues está haciendo V, palabra, V. Obviamente la ortografía en español y en portugués es diferente. En portugués es con V, en español es con B, pero pues esta es una de las palabras que más se tiende a pronunciar como en portugués, ¿no? Para los brasileños y los portugueses, pues esto tiende a ser así. Entonces, pues controla esto. Pero en esta palabra hay otro rasgo que me interesa más, que es la L. Aquí no se puede ver muy bien, pero yo lo escucho claramente. Cuando lo dice en portugués, dije pala, ¿no? La lengua pues para atrás, como en portugués. Aquí dentro solo tengo una palabra. ¿No? Se escucha paula. Y en español la L no se pronuncia llevándote la lengua hacia atrás, sino hacia adelante. Vamos a dejar que el aire pase sin obstáculos hasta la punta. Que siento solo hay una palabra. Pues esa L, palabra. Vemos cómo hay una diferencia entre cómo lo pronuncia en portugués, pala, y cómo lo pronuncia en español, pala. ¿No? ¿Vemos la diferencia? La siguiente palabra es sentir. Fíjate en cómo pronuncia sentir en portugués. Y ahora en español. Vale, vemos la diferencia entre sentir, ¿no? O sea, hace sench en portugués, justo ahí, antes de decir la T, ¿no? Pues ves los labios así, ¿no? Como redondeados, pues aquí tenemos un
claro signo de palatalización. ¿No? Sacamos los labios así para que el aire pueda hacer esta fricción, ¿no? Es como una especie de megáfono, de altavoz de esta fricción. Y la R pues no hace ir, ¿no? Mientras que en español, ti se pronuncia de otra manera. A mí no hay mucha gente que me pone a sentir. Esta es esa T, ese sentí en español, ¿no? Esta es la forma en la que pone la boca en ti en español y así es como lo pone en portugués. Vemos la diferencia en la articulación. Vemos cómo los labios están totalmente en una posición diferente. Pues la lengua también está en una posición diferente, aunque no la podemos ver. Antes de seguir, quiero aclarar que Anita es una bestia. O sea, Anita es muy buena en cuanto a su acento y todo en español. Ya la hemos analizado en el pasado y además cada año mejora. O sea, su español es cada vez más natural, su acento es cada vez mejor. Entonces, ella es un referente muy bueno para la gran mayoría de brasileños en cuanto al acento de español. O sea, si tú quieres hablar bien español y te fijas en cómo habla Anita en español, pues ya tienes un montón de camino que no necesitas hacer, ¿no? Tienes un referente muy cercano y solo tienes que ver este vídeo, ver el otro análisis que hice del acento de Anita hace un par de años y pues vas a darte cuenta de qué es lo que hay que hacer para llegar a ese punto. Y si Anita pudo, ¿por qué tú no? Otra palabra que hay en esa frase es gente. Fíjate cómo lo dice en portugués. Gente, ¿no? Gente. Y en español. Y no hay mucha gente que me... Pues ya dice gente, ¿no? Esa E es sensacional, es la que queríamos. Entonces comparamos gente, ¿no? Esa G pues no es la que yo hago, pero pues es la que se hace en medio mundo. Gente y gente, ¿no? Otra vez vemos esa combinación que aparecía antes en sentir, ¿no? Pues gente, ¿no? Pues eso es lo que tendríamos que evitar. Tendríamos que tensar otra vez, poner la lengua más abajo, es decir, poner la lengua plana, empujando los dientes y hacer te, no ch, ¿no? Otra vez, te, ch, ¿no? Eso no es lo que querríamos. La siguiente palabra es interés. En el documento puedes ver que no se escribe exactamente igual, pero es que la pronunciación es tan parecida que merecía la pena mencionarlo. Fíjate cómo suena en portugués. Se me despertó un interés. Y mira cómo suena en español. Pero tú me despertaste el interés. Para mí lo hace igual, o por lo menos dentro del rango que un hispanohablante podría entender como nativo. Si tú intercambias estas dos palabras en la versión española y la versión brasileña, para mí creo que en las dos sonaría bien. Es decir, un brasileño probablemente lo escucharía normal y un hispanohablante definitivamente lo escucharía normal. Pero esto no es un vídeo analizando el español de Anita, esto es un vídeo analizando las cosas que tú podrías estar haciendo mal en español. Y una de ellas es terminar las palabras que terminan en S como sh. Es decir, que en lugar de decir interés, dijeras interés, que en lugar de decir portugués, dijeras portugués, ¿no? Y ese tipo de cosas. Siguiente palabra, contigo. En portugués y en español. Fíjate otra vez en el sonido de chi. Esto es su ti, ¿no? Que en portugués es ch, ¿no? Chi. Y esto es su ti en español. De nuevo, vemos la diferencia en los labios. Así es en portugués y así es en español. ¿Ves que en español se le ven más los dientes en general? Cuando canta, se le ven más los dientes. Se le ven los dientes de abajo, se le ven más muelas. Y aquí se le ven los de arriba. Nada más. Esto es una diferencia bastante importante que tenemos que entender entre el portugués y el español, que en general en español o abrimos más la boca o tiramos más de nuestros labios hacia los lados. Vamos a la siguiente palabra. ¿Cómo era? Ay, cómo era, ay, cómo era. Y en español, ¿Cómo era yo antes de que te... ¿Cómo era yo antes? ¿Cómo era yo antes de... ¿Cómo era yo? vemos que en español ese cómo era yo antes, ¿vale? Pues perfecto, lo ejecuta a la perfección. Y en portugués vamos a ver si hay alguna diferencia. Ay, cómo era, ay, cómo era, ay, cómo era, ay, cómo era. Igual, exactamente igual, es el mismo diptongo, esa R es muy parecida, o sea, esto suena casi igual. Esto es una ventaja gigante que tenéis los portugueses y los brasileños en español, y es que los diptongos, la forma de hacer diptongos es idéntica. Cuando tenemos combinaciones de O, E,
en teoría deberían pertenecer a sílabas diferentes. ¿Qué pasa? Pues que en la realidad cuando hablamos más rápido tendemos a unirlas y para unirlas necesitamos ayuda de la U. Entonces hacemos algo más parecido a como era, ue, ¿no? No es tan así, pero se parece a esto. Pues en portugués igual, ¿has visto? Como era, como ue, ue, ¿no? No es o, sino ue. Utiliza esto a tu favor porque no hay nada menos natural que separar sílabas que deberían ir juntas. Entonces, si en portugués no haces como era, sino como era, en español harás lo mismo. No intentes pronunciar igual que lees porque no es correcto. Vamos a la siguiente palabra. Antes. En portugués. Minha vida antes da Antes. Y en español. Como era yo antes de que te conociera. Como era yo antes de que te. Como era yo antes de. Como era yo antes. Otra vez igual. Esta es su antes. Otra vez todos los dientes. Y aquí volvemos a. ¿No ves cómo el labio inferior está un poquito hacia afuera? Cosa que aquí no. O menos. Bueno, a ver, cuando tienes los labios hechos, pues es diferente que no, o sea, es difícil que no te vayan, ¿no? Pero hay diferencia, ¿no? Entre chis, anchis y antes. Anchis, antes, ¿no? Siguiente palabra. Sabía que era estar. En portugués. Eu não sabia o que era estar. Y en español. Yo no sabía o que era estar. Vamos a esto, que aquí sí hay diferencias. Vamos a escucharlo un poco más despacito. Eu não sabia o que era estar. Otra vez. Eu não sabia o que. Fijaos en eso. Dice sabía. No, esta es la A. Y la A, ¿dónde está? Fijaos. Sabia o que Sabía era estar. estar, ¿no? Vamos otra vez esa sh. Estar. Ahí. Sh. Y ahí esa A. Vamos a ver en español. Yo no sabía o Y en español vuelve a hacer lo mismo. que era. Yo no Hace sa. Fijaos ahí. Esto es sabía lo que era. Yo no sabía o que era. Y otra vez puedo hacer eso. Sabía que era estar, ¿no? Pues eso, aquí sabía, ¿no? Esa A, pues sería ideal. Por supuesto, también hay que entender que hay licencias creativas y todo eso, ¿no? Pues eso, una vez más, vemos cómo en portugués tendemos a hacer esos diptongos hacia U, ¿no? Sabio, entonces sabía o, ¿no? Pues sabio. Y en español, pues esto tendría que ser sabía lo que, ¿no? Pero pues como no da tiempo a eso, pues hace lo mismo, ¿no? Entonces aquí tendríamos esa, bueno, ignorar la A, ¿no? En ambos casos. Estar, ¿no? En lugar de estar, que estaba diciendo antes en portugués, estar. Bueno, vemos que esta aspiración de la S que hace estar la lleva haciendo casi toda la canción. No de la forma más consistente, ¿no? No en todas las S finales, pero es un rasgo que pues tiende a hacer con regularidad. Entonces, no es obligatorio que pronuncies las S finales en español. No es necesario que digas estar siempre. Lo que no puedes hacer es estar, ¿no? Como en portugués. Ahora quiero que escuchemos la palabra imagina. Você nem imagina. ¿Vale? Imagi, ¿no? Gi, estupendo. Pues obviamente en español no diremos imagi, sino imagi o imagi, ¿no? Pues estas dos valdrían. Pero pues esto es muy parecido. Y la palabra tranquila. Mas hoje eu tô tranquila. Pues evidentemente dice tranqui, ¿vale? Pues así es como se dice. Y luego esa L otra vez, tranquila, ¿no? Esa L que se va hacia atrás, es una L velarizada, que así es como se llama. Mas hoje eu tô tranquila. Y este sonido es muy característico del portugués. Lo más probable es que esto y la N hacia atrás sean los últimos rasgos que consigas quitarte en español. La diferencia entre la L del portugués y la L
del español es que en portugués la lengua va a ir hacia atrás, ¿no? La parte trasera de la lengua va a ir hacia atrás. Entonces, da igual dónde esté la punta de la lengua, porque el aire ya se está contrayendo antes de llegar. Seguro que has notado que las L's en portugués suenan como una U, ¿no? O sea, se parecen a una U. Bueno, pues no es casualidad. Es esto mismo, es llevarte la lengua hacia atrás como en una U y luego pues subes la punta para hacer la, ¿no? La. Pero pues el aire ya se está contrayendo antes. Entonces en español esa parte de llevar la lengua hacia atrás no la hacemos, la llevamos hacia adelante. Solamente en Cataluña y en sitios en los que se habla catalán, por influencia del catalán, pasa esto en el acento, ¿no? Pero en general no lo hacemos. Vamos a hacer L, ¿no? La punta de la lengua va a ir hacia adelante, pero la parte trasera de la lengua va a ir hacia abajo, va a dejar espacio para que el aire pase sin obstáculos. Y eso es todo lo que te quería contar hoy. Las ventajas que tienes por hablar portugués o italiano antes que español se pueden convertir en desventajas muy rápidamente, porque las palabras que se parecen muchísimo tienden a tener pequeñas diferencias de pronunciación, que a veces son significativas y otras veces pasan desapercibidas. Entonces mi consejo, como siempre, es que hagas un test de pronunciación para que tengas claro cuáles son tus rasgos y cuáles son los que te gustaría obtener. En el caso del portugués, pues ya lo hemos visto, la S es diferente, las vocales son diferentes, la T en ti es diferente, la L que se va para atrás. Este tipo de cosas deberían ser algo con lo que tú te desenvuelvas bien. Así que si quieres hacer este test gratis en 5 minutos, te dejo el enlace en la descripción. Y nada más, voy a seguir escuchando samba y nos vemos en el próximo vídeo.